Bienvenidos al módulo 1, denominado Introducción a las terapias avanzadas. En este módulo os voy a definir de forma más extensiva qué son las terapias avanzadas. Bueno, pues una definición clásica de terapia avanzada es que son medicamentos altamente innovadores que se basan en el uso de genes, que es lo que se conoce como terapia génica, células, que es lo que se conoce como terapia celular, o tejidos, conocido como ingeniería tisular, para prevenir o tratar diversas enfermedades. Los medicamentos de terapias avanzadas se pueden clasificar en varios tipos. En un primer lugar, tenemos aquí lo que hemos visto, que son las terapias celulares, también pueden ser terapia génica, terapias de ingeniería de tejidos y una que nos había comentado anteriormente, que se denominan terapias combinadas. A lo largo de esta lección os iré comentando qué son cada una de ellas. Pero básicamente los medicamentos de terapia celular contienen células o tejidos que han sido manipulados para cambiar las características biológicas de las células y se pueden utilizar para curar, diagnosticar o prevenir enfermedades. Los medicamentos de terapia génica contienen genes que conducen a un efecto terapéutico, profiláctico o de diagnóstico y funcionan insertando lo que se denominan genes recombinantes en el cuerpo, generalmente para tratar enfermedades como por ejemplo trastornos genéticos, cáncer o enfermedades o otro tipo de enfermedades. Luego está la ingeniería de tejidos o ingeniería tisular, que contienen células o tejidos que han sido modificados para que puedan ser utilizados para reparar, regenerar o reemplazar un tejido. Y los de terapia combinada combinan un poco lo que es terapia celular o terapia de tejidos, una terapia avanzada, con un medicamento o producto médico. Entonces, tras esta introducción os voy a explicar más detenidamente qué es cada uno de ellos. La terapia celular lo vamos a ver en el módulo 2, más extensamente qué son, pero bueno, una definición regulatoria. Esta es la definición que tenemos en la EMA, en la Agencia Reguladora de Medicamentos Europea. Dice que la terapia celular son células o tejidos que han sido objeto de una manipulación sustancial para el único clínico previsto. O pueden ser también células y tejidos con distinta función esencial en el receptor y en el donante. Es decir, aquel producto de celular, una célula que tiene la misma función tanto en el receptor como en el donante, no sería considerado como terapia celular. Ahora os daré unos ejemplos. El objetivo de la terapia celular es tratar, prevenir, diagnosticar una enfermedad mediante la acción farmacológica, inmunológica o metabólica de sus tejidos o células. Quedan excluidos, por tanto, los trasplantes. En este caso os muestro el trasplante de precursores hematopoyético, conocido principalmente o comúnmente como el trasplante de médula ósea. Es un procedimiento mediante el cual se destruye la médula ósea dañada de un paciente y se la reemplaza por precursores hematopoyéticos nuevos y sanos. Así brevemente resumido. ¿Qué es lo que se hace? Primero, en el donante se movilizan las células mediante factores de crecimiento y quimioterapia. Se recogen estas células madre de la sangre periférica y se congelan hasta que se necesitan. Cuando se necesitan, cuando hay un paciente que necesita un reemplazo de médula ósea, lo que se hace es que se acondiciona a este paciente con quimioterapia para suprimir al sistema inmunitario y reemplazar de esta forma las células del sistema inmunitario y que no ataquen a las células del otro paciente, y se descongelan las células congeladas y se vuelven a infundir al paciente. En este esquema pone además que se soporta con
sangre y productos antibióticos y se hace un seguimiento regular del paciente cada 2-3 meses. Claro, aquí estamos obteniendo células de un donante y llevándolas a otro paciente, pero no se considera terapia avanzada porque no hay una manipulación sustancial de estas células y la función de las células en el paciente es exactamente la misma que va a ejercer en el donante. Por eso no se considera un medicamento de terapia avanzada y en la regulación iría como un trasplante. Otro ejemplo de lo que no se considera un trasplante es el uso de células adultas diferenciadas, que tengan la misma función que teníamos en la propia, sin haberse sometido a un cultivo celular, como por ejemplo es el uso de hepatocitos humanos. Los hepatocitos son las células del hígado que se usan normalmente para dar soporte a pacientes con insuficiencia hepática grave. O también aquí lo que tenemos representado es la infusión de islotes de páncreas. Lo que se hace es que de un páncreas sano, de un donante, se extraen los islotes de páncreas y se reinfunden a un nuevo paciente que tiene algún tipo de patología referente al páncreas. Estas células, al no ser expandidas en un cultivo celular, al no sufrir ninguna manipulación sustancial, no se podrían considerar como una terapia celular. Bueno, una vez entendido esto, quiero explicaros qué es la terapia génica. La terapia génica es un producto médico cuyo principio activo es un ácido nucleico recombinante. Es administrado para regular, reparar, sustituir, añadir o eliminar una secuencia génica. Su mecanismo de acción tiene que estar directamente relacionado con la secuencia de ácido nucleico recombinante o el producto de expresión génica. Como es en el caso de la terapia celular, hay algún tipo de medicamento que podría entrar en confusión y considerarse como terapia génica. Os voy a dar un par de ejemplos. Como por ejemplo, el producto de terapia génica, un producto que no es terapia génica, son las vacunas contra las enfermedades infecciosas. Y diréis, ¿por qué no? Si, por ejemplo, la famosa vacuna de ARN mensajero del COVID-19. Esta vacuna usaba ARN mensajero genéticamente modificado, es decir, es un ácido nucleico recombinante, para dar a las células instrucciones de cómo producir anticuerpos, así he explicado básicamente. Después de la vacunación, las células comienzan a producir estos anticuerpos y si más tarde te infectabas con el COVID-19, estos anticuerpos combatían contra el virus. Entonces, es un producto, según la definición, es un ácido nucleico recombinante, en este caso, que ejerce una función directa sobre el paciente. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay legislación específica para este tipo de producto, para las vacunas contra enfermedades infecciosas. Entonces, tanto en la EMA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos Europeos, como en la FDA, que es la agencia reguladora, por así decirlo, de productos americanos, este tipo de medicamentos lo excluyen de terapias génicas. No se considera un producto de terapia avanzada. Y bueno, por último, el uso de terapia de ingeniería genética de tejidos son células o tejidos, tanto humanos como animal o como ambos, manipulados por la ingeniería genética, con propiedades específicas. Se emplea o se administra a los seres humanos.
y las células o tejidos pueden ser viables o no serlo, y también pueden contener otras sustancias como productos celulares, biomoléculas, biomateriales, sustancias químicas, soportes o matrices. El desarrollo de la ingeniería de tejidos lo daremos en un módulo posterior, en el módulo 4, y en él entenderemos cuál es el objetivo de la ingeniería de tejidos, que es el de regenerar, restaurar o reemplazar un tejido humano. Se excluyen de esta categoría aquellos productos que no contienen ninguna célula viable o que no actúa principalmente a través de una acción. Y luego tenemos el medicamento combinado de terapia avanzada, que tiene que incorporar como parte integrante uno o más productos sanitarios implantables activos, es decir, un medicamento. Y además es la suma de un medicamento, de un producto sanitario, con o una parte celular y tisular con células viables, células o tejidos viables, o una parte celular o tisular que tiene células o tejidos no viables. Tiene el poder de ejercer en el organismo una acción que pueda considerarse fundamental respecto a lo de los productos sanitarios mencionados. Es decir, que no, si el producto sanitario en sí, el medicamento en sí, ejerce una función que no se ve diferencia con respecto a usarla combinada con una célula o tejido viable o no viable, no se podría considerar un medicamento combinado de terapia avanzada. Sin embargo, si fusionando el producto sanitario con el producto avanzado, que es la célula o tejido viable o no viable, si ejerce una acción en el organismo, esto sí que se consideraría medicamento combinado de terapia avanzada. Un ejemplo clásico serían células incrustadas en una matriz o andamio biodegradable que contenga un producto sanitario. Bueno, entonces me gustaría explicaros cómo está la evolución y situación actual de las terapias avanzadas. Bueno, pues esto es un estudio que si os consideráis de interés os recomiendo que le busquéis, que hace como un estudio muy global de cómo está el estado actual de las terapias avanzadas, qué ensayos clínicos se encuentran actualmente en desarrollo y en qué temas están centrados. Entonces, lo que hicieron en este estudio fue coger pues, las principales bases de datos de ensayos clínicos, EUDRAC, clinicaltrials.gov o ICTRP. Cogieron todos los ensayos clínicos, los filtraron y determinaron en 2016 que había más de 939 ensayos para medicamentos o productos médicos de terapias avanzadas. Y bueno, pues distribuidos en estas categorías, los medicamentos de terapia celular, de terapia génica, de ingeniería de tejidos o productos combinados. Y bueno, pues si hacemos un porcentaje de estos estudios, pues como veis, más del 50% se está desarrollando en medicamentos de terapias celulares, en torno al 23% de terapia génica y un 23% de productos de ingeniería tisular. Y lo que menos se está desarrollando o se estaba desarrollando en este momento eran los productos combinados. Y bueno, pues por hacer también una comparación, este primer gráfico circular muestra la distribución de los distintos ensayos de terapias avanzadas entre aquellos que son comerciales, es decir, desarrollados por industria farmacéutica, y aquellos que no son comerciales, que es lo que se denominan los medicamentos o productos de terapia avanzada académicos,
que son los que se producen entre la universidad, los centros médicos, los institutos, hospitales y el gobierno. Y bueno, pues dentro de estos medicamentos no comerciales o de estos ensayos clínicos de medicamentos no comerciales, pues se distribuye un poco entre la universidad y los hospitales principalmente. Bueno, pues este es un esquema que nos podría ayudar a verificar si un producto es realmente un producto de terapia avanzada o si no lo es. Por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo, como es el uso de queratinocitos, de células de la piel, para quemados. Un autoinjerto de estos queratinocitos para una persona que tiene unas quemaduras de alto grado para regenerar o reparar este tejido de la piel que ha sido dañado. Entonces, bueno, pues para que tengáis una idea, lo que se hace tradicionalmente es una pequeña biopsia de estas células de la piel. Se crecen los queratinocitos en un cultivo celular durante 3-4 semanas y luego se vuelven a reinfundir en el paciente. Entonces, ¿es un producto médico de uso humano? La primera cuestión. Sí, ¿no? Pues continuaríamos. ¿Contiene sustancias activas que consisten en un ácido nucleico recombinante administrado en humanos que tiene como objetivo regular, reparar, reemplazar, añadir o eliminar una secuencia genética? Pues no, ¿no? Lo que queremos es reemplazar un tejido dañado. No, nos iríamos por este lado. ¿Contiene células o tejidos? Sí, ¿no? Sí, son células, son los queratinocitos, ¿vale? ¿Tiene células o tejidos que han sido objeto de una manipulación sustancial? Bueno, iremos viendo en el tema de conceptos que es una manipulación sustancial, pero se considera manipulación sustancial, os voy adelantando, el cultivo celular. Por tanto, sí, ¿no? Estábamos 3 o 4 semanas creciendo estos queratinocitos para conseguir un mayor número. Entonces, sí, para expandirlos. ¿Es un producto médico presente que tiene propiedades o se usa o se administra para los humanos con una visión de regeneración, reparación o reemplazar un tejido? Sí, ¿no? Queremos reemplazar el tejido dañado de la piel, entonces nos iríamos por este lado. ¿Contiene un producto médico o tiene células de tejidos viables? Sí, ¿no? Tiene células de tejidos viables. Entonces sería un producto de ingeniería de tejido. ¿Vale? Entonces hemos llegado a que sí que es un producto de terapia avanzada. Bueno, ya iremos comentando acerca de las diferencias entre estas categorías, pero me gustaría mencionaros que no siempre está claro si es un medicamento de terapia génica, de terapia tisular o de terapia celular. Y las diferencias entre estos muchas veces viene definida por la regulación. Y como sabéis, la regulación no es igual en todos los países. En esta diapositiva os quiero demostrar la regulación esquematizada de los productos medicinales de terapia avanzada en Europa, aquí a la izquierda, y los productos que se denominan de terapia génica y celular en Estados Unidos. Tienen diferentes criterios de inclusión y de exclusión, y el análisis que se realiza revela que la principal diferencia entre Estados Unidos y Europa está en la subcategorización de las terapias avanzadas y la terminología que se utiliza. Los criterios que se deben cumplir tanto en Europa como en Estados Unidos son bastante similares, aunque en Europa presenta una clasificación un poco más precisa.
y los criterios de inclusión están un poco más definidos. Como podéis ver, aquí se dividen entre las 4 categorías que os he mencionado antes: los productos de terapia génica, los productos de terapia celular, productos de terapia de ingeniería de tejidos y los productos combinados. Sin embargo, en Estados Unidos simplemente separan entre terapia génica y terapia celular. Luego tienen una categoría que son los productos combinados y posteriormente tienen como otras 2 subcategorías que son los productos avanzados de medicina regenerativa y los productos basados en células, tejidos y tejidos. Y bueno, y derivados, y derivados de células y tejidos. Entonces, por poneros un ejemplo, las diferencias entre los productos de terapia génica. Pues ambos dictaminan que tiene que contener un material genético, pero en Estados Unidos lo denominan como material genético. Sin embargo, en Europa lo determinan como el ácido nucleico recombinante. Y ambos piensan que a través del mecanismo de acción tiene que provocar un efecto primario deseado. Bueno, pues simplemente, nada, daros una breve visión de que quizá, dependiendo en el país en el que te encuentres, la regulación de estos productos medicinales, de estos medicamentos, es distinta y te tienes que atener a estas regulaciones para poder conseguir la aprobación de un medicamento de terapia avanzada. Ya para terminar esta lección, pues me gustaría daros un breve resumen de las consideraciones que hay que tener en cuenta de los productos de terapia avanzada. Bueno, pues lo que hay que tener en cuenta es que son medicamentos, que aunque sean células, ácidos nucleicos recombinantes o tejidos, son medicamentos. Y por tanto, la calidad tiene un papel fundamental en el perfil de seguridad y eficacia de las terapias avanzadas. Es responsabilidad tanto del fabricante como del investigador asegurar que se apliquen estas medidas adecuadas para salvaguardar la calidad del producto, que es lo que se denomina comúnmente en otros fármacos como el sistema de calidad farmacéutico. También se debe considerar que debe haber personal muy cualificado y experiencia práctica adecuada acorde con las operaciones previstas de esta manipulación de las terapias avanzadas y de esta producción, ya que son productos muy sensibles. La fabricación se debe realizar bajo las normas que se denominan normas GMP, incluso salas GMP, de Good Manufacturing Practice, como las prácticas de buena fabricación, para evitar riesgos como es la contaminación cruzada. Entonces hay que tener especial cuidado en el manejo y almacenamiento de estos productos y también tener en cuenta que son muy caros de producir y en muchas ocasiones son únicos e irreemplazables. Tened en cuenta que son medicamentos que muchas veces proceden de un paciente. Entonces es una terapia completamente personalizada, es irreemplazable. Solo me gustaría daros las gracias por haber atendido a este curso. Inscríbete en nuestro curso de terapias avanzadas. Aprende todo sobre las terapias basadas en modificaciones genéticas y celulares. Conoce alternativas para el tratamiento de enfermedades, medicina personalizada y mucho más. Escríbenos y obtén más del 40% de descuento.